Solo los venezolanos pueden hablar de lo que ocurrió en Venezuela el pasado fin de semana. Aquí en Macro y Micro te lo explico. Bienvenidos a esta su primera emisión del 2026 de Macro y Micro, su videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar, esperando que se encuentren de maravilla. El día de hoy toca hablar del tema más relevante en materia de seguridad y justicia en la región de Latinoamérica, que es, sin lugar a duda, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, que ocurre apenas a 3 días de haber iniciado este 2026, en la madrugada del 3 de enero. Luego de una operación de 20 minutos, como ustedes saben aproximadamente, pues capturan y extraen de manera ilegal al presidente venezolano. Esto, sin lugar a dudas, representa una violación a todo derecho internacional, así como a toda soberanía de cualquier país intervenido de esta manera. Sin embargo, a partir de este acto, pues hubo muchas suspicacias en torno a la legitimidad que otros actores, tanto mexicanos como extranjeros, como latinoamericanos o como cualquier ciudadano del mundo, tendríamos de opinar sobre la supuesta caída de un dictador, Nicolás Maduro en este caso. Esto pues parte del hecho de que se puede separar, se puede desvincular lo ocurrido en Venezuela el pasado 3 de enero de todo lo que lleva haciendo Estados Unidos en estos años, en al menos este periodo de Donald Trump, cuando la escalada del intervencionismo, del expansionismo, del colonialismo, pues es claro y es evidente. Lo que en realidad ocurre este pasado 3 de enero es la puesta en práctica de su nuevo documento de seguridad nacional que fue publicado el año pasado, en donde luego de una narrativa completamente supremacista y que eleva a los Estados Unidos por el resto de las naciones en términos discursivos, pues terminan justificando la intervención para la obtención tanto de recursos como para el control territorial en la región de Latinoamérica como en el globo entero. Sobre las suspicacias de si debemos o no opinar los no venezolanos sobre lo ocurrido en aquel país, sostendría que al menos habría 3 niveles en los cuales podemos emitir nuestra opinión o sobre los cuales podemos hablar, ¿no? En primer lugar, un nivel nacional, luego un nivel regional y finalmente un nivel global o geopolítico general, ¿no? A nivel nacional, pues es claro que esta acusación en contra del presidente Nicolás Maduro nos atraviesa de manera directa. Apenas después, unas horas después, apenas 5 días después de la captura de Nicolás Maduro, el pasado jueves 8 de enero, se publica una entrevista del presidente Donald Trump en Fox News, en donde afirma que algo hay que hacer con México y que empezarán a ejecutar acciones por tierra para supuestamente atacar a los cárteles mexicanos. Esto luego de que pues, la acusación en contra de Nicolás Maduro sea insostenible por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recordemos que también el pasado 5 de enero, el mismo Departamento de Justicia norteamericano reconoce que no puede sostener con evidencia la existencia de algo así como el Cártel de los Soles, la presunta organización criminal que lideraría Nicolás Maduro y por la cual Estados Unidos comienza a incrementar las presiones en contra de aquel país. En ese sentido, queda cuestionarnos qué tan cierto, qué tanto de todo lo que dice Donald Trump en torno al narcotráfico de México es cierto y qué tanto en realidad es una narrativa para seguir incrementando su fuerza. Por supuesto, no podemos demeritar los problemas de seguridad que tenemos en México. Sin embargo, ninguno de estos es suficiente justificación para que un gobierno extranjero logre intervenir, más siendo el de Estados Unidos, que ya tiene un historial bastante amplio de intervencionismo y de cómo la llegada de Estados Unidos, la llegada del ejército norteamericano a las distintas regiones del mundo entero, pues ha devenido en caos, ha devenido en violencia y ha devenido en explotación de recursos naturales. En ese sentido, aunque algunos especialistas ya se hayan adelantado y hayan dicho que es imposible una intervención norteamericana, al menos en un corto plazo, pues lo cierto es que la escalada no es gratuita y que se viene con una serie de presiones que van a apostar por la obtención de mejores ventajas tanto económicas como geopolíticas frente a la región y frente a nuestro país en general. Por supuesto, esto no pinta bien para nosotros, sobre todo considerando que los cárteles de la droga mexicanos han existido en los últimos 40 años y se han expandido con la presencia permanente de las autoridades norteamericanas en nuestro territorio, vigilantes siempre, pero al mismo tiempo suficientemente omisas para para dejar pasar suficientes drogas para tener a su población adicta. Esto, por supuesto, nos concierne de manera directa a nosotros como mexicanos y tendríamos que estar levantando la voz en contra de estas intenciones intervencionistas del mandatario estadounidense. Igualmente, no podemos desprender
estas acciones emprendidas en contra del país caribeño, de la misma política migratoria que ha llevado a cabo Estados Unidos en los últimos meses con el nuevo gobierno de Donald Trump, que está bastante recargado en su narrativa xenófoba y en su narrativa racista en contra de todos los latinos, incluyendo, por supuesto, a nuestros paisanos que se encuentran en aquel país. Este tipo de acciones pues envalentona a este sujeto que es más bien un perverso que finalmente logra obtener esta plataforma que permite utilizar a las instituciones en contra tanto de la población latina en su país como en contra de su propia población. Recordemos que también apenas hace unos días pues fue asesinada una mujer por el ICE, por esta fuerza que está encargada de la acción de la política migratoria en aquel país, ¿no? Entonces vemos que en realidad pues también hay una especie de envalentonamiento por parte de Donald Trump y de su gobierno frente a estos actuares a nivel internacional dentro de su propio territorio y en contra de su propia población. Esto definitivamente es peligroso, tanto a niveles locales como a nivel internacional. A nivel regional también hay que considerar que pues plantea a los gobiernos, sobre todo a los gobiernos de izquierda, como el gobierno colombiano, el gobierno brasileño con Lula da Silva, colombiano con Gustavo Petro y el gobierno de la Cuarta Transformación con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Inmediatamente después de la operación ocurrida en Venezuela, pues el gobierno de Donald Trump empieza a hablar abiertamente en contra del gobierno mexicano y en contra del gobierno colombiano, al cual pues fue una tensión bastante importante con el presidente Gustavo Petro, que finalmente se resuelve con una llamada el pasado miércoles. Sin embargo, pues queda claro ahí que existe la posibilidad de que nuestros países en la región, sobre todo en este espectro de la izquierda, pues tengan este constante ataque y esta constante intromisión por parte del gobierno norteamericano con la finalidad de mejorar su posición y beneficiar sus propios intereses. Esto no va de ayudarnos en contra del tema de las drogas, ya que ellos reciben ganancias millonarias, ya que el capital del narcotráfico circula principalmente en el sistema financiero norteamericano. Sería muy fácil para las autoridades norteamericanas interrumpir el flujo del dinero de los cárteles entre ambos países, tanto en México como Estados Unidos, como en Colombia y en cualquier otro país de la región. Sin embargo, no lo hacen y más bien lo que buscan es incrementar su presencia e incrementar su influencia en el territorio. ¿Con cuál finalidad? Por supuesto, la obtención de mayores recursos, de una mejor posición geopolítica y finalmente de su intención expansionista claramente expresa en su documento de seguridad nacional que fue publicado el pasado año. Finalmente, habría que preguntarnos qué ocurre a nivel internacional más allá de la región latinoamericana con respecto a este cambio de timón que lleva a cabo Estados Unidos con su nuevo documento de seguridad nacional y con sus nuevas acciones emprendidas que a todas luces es intervencionismo, es expansionismo y es colonialismo. Hay que recordar que luego de las acciones emprendidas en Venezuela, pues Donald Trump anuncia que ellos iban a tomar primero el control del país y segundo el control de su economía. En primer lugar, pues dicen que ellos van a ser los que le vendan ese petróleo a China, que reclaman ellos como propio. Y en segundo lugar, pues llevan a cabo una especie de acuerdo de libre comercio entre Venezuela y Estados Unidos, en los cuales Venezuela se compromete a comprar con el dinero obtenido a través del petróleo productos nacionales norteamericanos, ¿no? Habría que preguntarse qué productos producen hoy en día los norteamericanos. Me parece que esto, si bien es cierto, es una narrativa bluff, es una especie de proyección de poder frente a lo que ocurre en Venezuela, pues no debemos perder de vista que al fin y al cabo pueden incrementarse las tensiones con China, sobre todo considerando que este petróleo que fluía entre ambos países, entre Caracas y entre China, pues es parte del pago de una deuda histórica que tiene Venezuela con China luego de haberse endeudado durante tantos años. Entonces me parece que hay que preguntarnos qué va a hacer China en la región y qué va a hacer China con Estados Unidos. Muchas personas son optimistas sobre la posible intervención de China para favorecer a América Latina. Esto no necesariamente puede ser benéfico, sobre todo considerando la posible escalada militar, la posible escalada bélica luego del incremento de las tensiones. Por supuesto, no hay que adelantarnos, hay que tomar esto con cautela y hay que ir observando las reacciones de países como China o como Rusia, recordando también este buque petrolero que fue incautado por Estados Unidos que pertenecía a Irán y a Rusia al mismo tiempo, ¿no? Esto también pasó a apenas unas horas de la toma de la captura de Nicolás Maduro, por lo cual
también ahí hubo un incremento de tensión. Sin embargo, también hay que ser cautelosos con respecto a que si esto implica necesariamente una confrontación entre las potencias, yo diría que no necesariamente. Sin embargo, pues sí plantea un incremento de tensiones que cabe mencionar, cabe aclarar, pues el incremento de las tensiones entre Estados Unidos y las otras potencias, pues también implica un incremento de la presión a América Latina con la finalidad de obtener una mejor posición en el continente, así como una mayor cantidad de recursos a través de la explotación, y de lo cual seguramente no veremos absolutamente nada. Como vemos, hay al menos tres niveles en los cuales los ciudadanos del mundo entero podemos opinar sobre lo que ocurrió el pasado 3 de enero, considerando que esto es un cambio de timón, representa un cambio de timón de la política intervencionista del gobierno norteamericano, pasando a una cada vez más cínica, cada vez más centrada en los recursos naturales y sin tomar, por supuesto, en consideración la democracia y la libertad del pueblo venezolano. En primer lugar, pues está a nivel nacional con la guerra de las drogas como una amenaza constante a nuestra soberanía. En segundo lugar, a nivel regional, la misma guerra contra las drogas y la intervención norteamericana como una posible disminución de la importancia de los gobiernos a nivel local, una merma del poder que tendrían gobiernos de izquierda como el gobierno colombiano, el gobierno brasileño y el gobierno mexicano. Y finalmente, un tercer punto a nivel geopolítico general, en lo cual pues definitivamente este tipo de acciones coloca tensiones entre las distintas potencias que no sabemos necesariamente cómo se van a resolver, no necesariamente nos van a beneficiar como región. Hasta aquí Macro y Micro. Yo soy Pedro Iniesta, esperando que tengan un excelente inicio del año. Síganos en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter, el mismo YouTube, @Pedro el Cosmonauta, y déjenos sus comentarios, denos su like y pues los esperamos en la siguiente emisión de Macro y Micro. Excelente tarde.